La clase anterior estábamos aplicando la función sí de una manera anidada. ¿Qué se solicitaba? Que si la persona ingresaba una temperatura comprendida entre los 0 grados y superior a los 24 grados, de acuerdo al rango que aquí se especifica, asimismo se iba a mostrar el nombre del clima. Ese clima también iba a tener una descripción y la descripción de ese clima la tenemos en una hoja que se llama descripción. Como pueden ver, los conceptos o definición de los mismos se encuentran en unas celdas. Se sugiere o se recomienda que le demos nombre a cada una de estas celdas relacionado con el nombre del título. Luego que le asignamos el nombre, posteriormente vamos a la hoja de ejercicio 4 y aplicamos la función si, bien sea que la comparemos con el valor de la temperatura o la comparemos con el nombre del clima. Con cualquiera de los dos métodos, usted le va a dar el mismo resultado. Primeramente, yo voy a asignar el nombre de cada uno de los conceptos que aquí está. Si yo le voy a colocar esta celda de color amarillo para hacerle referencia que asimismo usted va a hacer con el resto de los demás conceptos o definiciones. Sobre esta celda que tenemos seleccionado, vamos a dar clic derecho y luego vamos a buscar la opción que dice definir nombre o asignar nombre. Esto es dependiendo del Office que usted tenga instalado. Una vez realizado ello, va a salir esta ventana, la cual le va a pedir un nombre. Independientemente del nombre que salga dentro de este campo, usted va a borrar lo que allí esté. El nombre que va a llevar esa celda va a ser el nombre que está relacionado con el concepto. En este caso, el título es cálido. Yo le daré el nombre de cálido. Esa celda va a tener el nombre de cálido. ¿Puedo darle otro nombre? Sí, usted le puede dar el nombre que usted desee. Sin embargo, le doy cálido para mayor comodidad de saber que ese rango se llama cálido, el de esa celda. No muevo más nada, simplemente le doy aceptar y asimismo voy haciendo con el resto de las celdas de los conceptos que están relacionados aquí. Me ubico en la segunda celda, definir nombre, se va a llamar templado, aceptar. Me ubico en la tercera, hacemos lo mismo, definir nombre, se va a llamar frío. Hacemos lo mismo con la de páramo, en este caso, definir nombre, páramo lo vamos a escribir sin la tilde para evitar problema y le damos a aceptar. Luego de eso, volvemos a la hoja que se llama ejercicio 4 y allí podemos nosotros hacer la respectiva configuración de lo que nos están solicitando. En ese orden de idea, vamos a hacerlo, no importa si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Igual no va a afectarnos en absolutamente nada. Voy a aplicar la función si de una manera anidada, ya que aquí nos están dando varios rangos para que nos dé el clima. Para ello, nos ubicamos en la celda F7 para aplicar la función si. Igual si lo que hay en la celda E7, debo indicar que si lo que hay en la celda E7 es menor o igual a 12. ¿Por qué menor o igual a 12? Debo hacer las cosas en orden. Y dice que de 0 a 12 grados, ¿cierto? Va a ser páramo. Entonces, si lo que hay aquí es menor o igual a 12, punto y coma, abro comillas, voy a escribir páramo. Escribí esto en mayúscula para que ustedes puedan diferenciar el criterio del nombre del rango. Luego que sigue, punto y coma, si lo que hay en E7. Luego, el tener el rango de 0 a 12, debo mirar al que llega hasta 12, que es este, que es frío, que es de 17 a 12. Entonces, yo le voy a decir que si es menor o igual a 17, menor o igual
a 17. Perdón, aquí voy a hacer una aclaración de lo que dije ahorita. El criterio de esto es 12, ¿cierto? Y el mensaje va a ser páramo. Páramo no es, óigase bien, no es un criterio, es lo que va a salir en resultado del clima. Menor o igual a 17, punto y coma, si eso se cumple, entonces me va a mostrar el texto que diga frío. Punto y coma, vuelvo y repito el ciclo. Si lo que hay en E7 ya tenemos de 0 a 12 y de 12 a 17. Sigue de 24 a 17, que es decir, que si eso que hay en E7 es menor o igual a 24, punto y coma, ¿sí? Va a ser templado. De lo contrario, va a ser lo contrario a todo lo que diga menor aquí, va a decir que lo que es mayor de 24, que en este caso vendría siendo cálido. Como abrí 1, 2, 3 paréntesis, cierro 3 paréntesis, 1, 2, 3. Le voy a dar enter. Aquí va a salir, como no sale nada de salir, quizás páramo, porque no tengo establecido un rango de temperatura. Voy a probar que sí cambia aquí el clima de acuerdo al rango. Frío comprende entre 12 a 17. Significa que si digito 13, aquí en clima debe salir frío. Bien. Templado está entre 17 a 20, 24, significa que si aquí digito 19, debe dar templado. Estamos bien. Mayor de 24 debería de dar cálido. Voy a colocar 26. Tenemos cálido. Significa que nos está dando todo esto. ¿Vale? ¿Hasta allí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Se me está escuchando bien el micrófono? Sí, profe, se está escuchando bien. Perfecto. Profe, se lo escucha bien. Para los que acaban de ingresar, estoy haciendo esta explicación para posteriormente compartir el video o el enlace del mismo, porque me lo pidieron, entonces lo estoy haciendo. Ahora, sigue la descripción. La descripción la podemos hacer ya sea utilizando la información del clima o utilizando la información de la temperatura. ¿Sí? Con cualquiera de los dos es válido. Si va a utilizarla con la temperatura, usted lo único que debe hacer es muy sencillo. Es muy sencillo. Es darle doble clic donde tiene la fórmula del clima, todo esto, ¿sí? Y simplemente es cambiar, óigase bien, lo que tiene entre comillas, quitarle las comillas. Y páramo, óigase bien, quitarle la tilde en nada. Mire, verá, voy a copiar esa fórmula, que era la que se encontraba aquí. Voy a ubicarme acá en descripción, le voy a dar doble clic y pego la fórmula. Vuelvo y repito, la fórmula que está aquí, yo la selecciono, la copio, doy enter, voy acá donde está descripción y lo que voy a hacer es pegar la fórmula. Miren, ahí la pegué, di doble clic entre la celda y la pegué. Y lo que voy a quitar son las comillas que hay dentro de lo que debía mostrarse como mensaje. Quito comilla aquí, cambio la A que tiene la tilde por A sin tilde, ¿cierto? Vamos a ver si hay problemas porque el rango está en minúscula y el resto le quito las comillas. Quite las comillas. Significa que deberá reconocer los nombres de rango que hemos creado. Voy a darle enter. Si resulta bien, no debe salir ningún problema. Miren, ahí está. Con la misma fórmula que ayer lo del clima. Un poquito más pequeño el,
el texto. Entonces significa que si yo aquí cambio a un clima 12, el concepto de descripción va, la definición va a cambiar. ¿Sí ve? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene preguntas de ese ejercicio? No, ese ejercicio no, profe, yo le iba a preguntar con respecto al último que dejó, pues porque Ya voy, tuve algunas ya voy dudas. para ese. Ya voy para Bueno, ese. muchas gracias. Listo, ya voy para ese. Profe, Entonces, le pregunto, cuando dice validar la celda, ¿hay que hacer alguna fórmula o buscar algo en la barra de fórmula? pero estamos hablando de este ejercicio que le estoy Sí, contando. de ese, sí. Ajá, de ese, porque dice validar la celda E7, entonces, o el mismo programa trae ya resuelto la validación? No, eso lo hacemos nosotros. La Ese para, validación de esto no tiene, digamos, mayor trascendencia. Sin embargo, puedo decirles cómo hacerla. Para validar en esta celda que dice 7 y evitar que se ingresen datos superiores a 40 y menores a 0 como número entero, nosotros simplemente nos ubicamos en la celda de 7 y nos vamos a la pestaña datos, como se muestra allí, y en datos nosotros vamos al grupo de herramientas que se llama herramienta de datos. Yo ahora les enseño esto con otro ejercicio, listo. Aquí lo voy a explicar como para que quede en el video. Le damos en validación de datos, nos sale esta ventana donde dice permitir cualquier valor, le damos clic a la lista desplegable y buscamos el que diga puede ser decimal, decimal. Y aquí dice mínimo y máximo. Entonces yo en mínimo pongo el 0 y máximo el 40 y le doy a aceptar. Para si alguien va a ingresar un dato de 41, le salga un mensaje y no le permita. Si alguien va a ingresar un dato negativo, le salga un mensaje y no le permita. De este ejercicio, nosotros tenemos una situación que nos plantean y donde dice actividad asignada, o en pocas palabras, la actividad que se le va a asignar a la persona va de acuerdo a estas instrucciones. Aquí dice que la actividad asignada de la primera persona es si el niño tiene 8 o más años, es decir, si tiene una edad mayor o igual a 8 y desea equitación, entonces se le asigna equitación. Si el niño desea natación y tiene examen médico, se le asigna natación. Hay un error ahí de redacción. Entonces, empecemos para desarrollar el ejercicio. Con este sí, debe cumplirse dos condiciones, mayor o igual a 8 y que sea equitación. Tienen que ser verdaderas para que se le asigne. No se puede hacer con un sí. Se tiene que hacer con un sí y con un i. Decimos igual, sí, abro paréntesis, y abro paréntesis. Y la prueba lógica va a estar sujeta a lo que tenga la función y que tienen que cumplirse las dos condiciones, que sea mayor a 8, mayor o igual a 8 años y que sea equitación. Ahí tengo dos criterios que deben de ser comparados con la información que hay en la tabla. Entonces yo pongo igual sí, abro paréntesis y abro paréntesis y empiezo con la primera prueba lógica. Debo decir que si lo que hay en B24 es, claramente ahí está, si lo que hay en B24 es mayor o igual a 8 y que también punto y coma la actividad deseada, es decir, lo que hay en C24 sea igual a equitación. Miren que equitación aquí lleva la tilde, yo dije que había que tener presente lo de la tilde. Te abro comillas y escribo equitación. Cierro comillas y cierro paréntesis. Aquí tengo la función i donde debe cumplirse para que a él la actividad sin nada le diga equitación. Me explico. Si esto se cumple, entonces sí está el valor a mostrar es verdadero.
tiene que cumplir estas dos para que a él le asignen equitación, que es montar caballo. ¿Ok? Entonces, la prueba lógica del I fue todo esto, estos dos criterios con esas dos celdas. Y la prueba lógica del sí es lo que de este de acá. Si este de acá es verdadero, le doy punto y coma. ¿Qué me va a mostrar? La actividad asignada. Y la actividad asignada dice que si esto se cumple, se le asigna equitación. Entonces, yo aquí coloco nuevamente este texto que está aquí. Lo voy a colocar acá. Equitación. ¿Sí? Ahora viene lo otro. Si el niño desea natación, óigase bien, si el niño desea natación, entonces decimos sí, un coma aquí, sí, abrimos paréntesis, y viene otro i. ¿Por qué viene otro i? Porque aquí está diciendo, si desea natación y tiene examen médico, se le asigna natación. O sea, tenemos dos criterios que deben ser verdaderos. Si lo que hay, ¿en dónde? Si lo que hay aquí en C24 es igual a natación, también deben de fijarse en la tilde, es igual a natación, punto y coma, y si tiene examen médico, es decir, lo que hay en D24, si lo que hay en D24 es igual a sí, porque la respuesta de examen médico es sí o no. Si es igual a sí, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué debe decir allí? Se le asigna natación. Voy a poner esto mismo de acá, lo copio, y después de aquí de este punto y coma, pongo el mensaje que debe salir. En caso contrario a toda la circunstancia, debe elegir tenis. Y cierro paréntesis 2 veces. Ahí está el proceso. Ok, voy a darle enter y el primero dice que es equitación. Voy a hacer autorrelleno. El segundo dice que es natación. ¿Sí? Desde que los tres primeros nos den igual, significa que está bien. Pasemos a la hoja que se llama herencia. En esta también es algo similar a lo que hicimos. ¿Alguien ya hizo esta de herencia? Sí, señor. Es prácticamente lo mismo que la de campamento, pero vamos a hacerla para los que no están en explicación. Aquí nos dicen la cantidad de entregar al cónyuge y la cantidad de entregar a cada hijo. ¿Sí? Las instrucciones que ustedes están observando aquí son las mismas que tienen en su documento. Como para ahorrar tiempo, vamos a ir despejando una vez las dudas. Dice el primer sí. Si el individuo tiene cónyuge e hijos, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Luego dice, si el individuo tiene cónyuge sin hijos, al cónyuge le corresponde toda la herencia. ¿Sí? Pero lo que nos interesa es saber la información de los hijos, cónyuge, cómo está representada en la tabla. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, dice, el individuo 1, 2, 3 es la persona. Cónyuge significa sí es 1 y 0 es no tiene cónyuge. Y los números de hijos, ahí están los 0, 0, 1, 4, cuántos hijos tenga. Entonces nos vamos a ubicar en la celda F23 y allí decimos igual si, lo pongo mayúscula, igual si, abro paréntesis y abro paréntesis, y aquí vienen las condiciones. La primera es que el individuo tiene cónyuge e hijos, ¿sí? Cónyuges e hijos. No está diciendo la cantidad, simplemente que tenga cónyuges e hijos. Listo. Cónyuges e hijos. Entonces le digo que si lo que hay ahí, en I, abro paréntesis, C23, si eso ahí es igual a qué? Para cónyuge debe ser 1. Entonces, si eso ahí es igual a 1, ¿sí? Si esto aquí es igual a 1, tiene cónyuge, punto y coma, y D3 debe tener, mire, debe tener, dice, si tiene cónyuge e hijos,
No dice ni la cantidad de hijos. Si tiene cónyuges e hijos. Para saber que tiene hijos, tiene que ser mayor a 0. Entonces yo le digo que si lo que hay en D23 es mayor a 0. Ahí tengo la primera prueba lógica, ¿sí? Si eso que está allí, que es la prueba lógica, es decir, este y, si estos dos elementos se cumplen, ahora viene la función del sí. Si eso se cumple, entonces se hace lo que aquí dice. Si tiene hijos, perdón, si tiene cónyuge y tiene hijos, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. ¿Qué significa? Que esta herencia que está aquí coloca punto y coma para el valor de sí verdadero, esa herencia que está ahí en E23 se divide por la mitad para el cónyuge y la mitad para los hijos. ¿Okay? Ahí simplemente dice, si son 50 millones, entonces 25 millones para el cónyuge y 25 millones para los hijos. Punto y coma, en ese primer criterio. Luego sigue, colocamos punto y coma y decimos, si, abrimos paréntesis y vuelve y juega, y abro paréntesis, empieza la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? La que dice, si el individuo tiene cónyuge sin hijos, entonces al cónyuge le corresponde toda la herencia. Entonces yo digo, si el individuo que está aquí en C23 es igual, óigase bien, a 1, es decir, tiene cónyuge, punto y coma, y no tiene hijos, es decir, lo que hay aquí en D23 debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0. Si eso se cumple, entonces, ¿qué se debe hacer? Punto y coma. Al cónyuge le corresponde toda la herencia, ¿sí? Toda la herencia. Y al otro, pues obviamente punto y coma 0 no corresponde nada porque no tiene, ¿cierto? Cierro aquí y cierro acá. Voy a darle enter y dice que esta persona, la cantidad a entregar, dice que es nada. ¿Está bueno el ejercicio? ¿Está malo? Vamos a leer. Cónyuge no hay. Número de hijos no hay. Entonces la herencia no se le entrega a nadie. A nadie se le entrega. Voy a hacer autorrelleno acá. Aquí tiene cónyuge, pero aquí no tiene hijo. Significa que la cantidad a entregar debe ser el 100% al cónyuge. Debe dar 867,000. Vamos a ver. Voy a abrir aquí. Miren, ahí está. Miren que sí se cumple. Aquí también se cumple que es la mitad. Esto que hicimos aquí hace parte de la cantidad a entregar al cónyuge. ¿Sí? Ahora sigue de la cantidad a entregar al hijo, que es con estas condiciones. Es casi parecida, ¿vale? Casi parecida, pero no son iguales. Vamos con la otra y decimos lo mismo, al igual que leímos allí. Si, abro paréntesis, y, abro paréntesis, viene la prueba lógica donde se dice que si lo que hay en C24, es decir, que si esto que hay acá, que C24, si lo que hay en C23, C23, si lo que hay en C23 es igual a 1, ¿por qué 1? Recordemos que sí, aquí dice, si el individuo tiene cónyuges e hijos, a cada hijo le corresponde la mitad de la herencia dividida entre el número de hijos. ¿Ok? Entonces, aquí se hace. Seguimos. Igual a 1, punto y coma. Decimos que si lo que hay en D23 es menor a 0, a 0. Ay, me equivoqué, perdón. Cierro paréntesis. ¿Sí? Si eso se cumple, punto y coma, entonces voy a coger la herencia que está aquí y la divido entre la mitad. Debería colocar esto entre paréntesis, no hay problema, creo de colocarlo entre paréntesis, esta división para que asocie la división primero,
No hay problema sin el paréntesis, creo también. ¿Sí? Se divide la mitad de la herencia porque la mitad va para el cónyuge y la mitad van para el número de hijos. Vamos a ver si están despiertos. Y lo divido entre el número de hijos. Si se cumple, pues eso. Listo, de 23. Luego sigue punto y coma, sí, y paréntesis. Es que este teclado, abro paréntesis. Sigue aquí lo que hay en C23. Es igual, que no tiene cónyuge, es igual a 0, punto y coma. Y si lo que hay en D23 es mayor a 0, es decir, que tienen hijos, cierro, doy punto y coma. Lo que hay en E24, que es la herencia, se divide entre la cantidad de hijos porque no tiene cónyuge. La cantidad de hijos, ¿dónde está? En D23. De lo contrario, da 0, cierro y cierro. Aquí no hay nada. Vamos a ver en esta cuánto da. Validen si sí les dio así el resultado. Profe, una observación. En la casilla 3, en la G25, no le tomó el valor porque tiene un hijo y le corresponde la mitad de la herencia y está en 0. Sí, Es por tiene. el signo, tienes menor a 0 y debe ser mayor. Este va así. A ver. Creo que ahí está, ¿sí o no? Sí, señor. Por un simple símbolo. Y este se dividió entre la cantidad de hijos y lo que le corresponde al cónyuge fue la mitad. Y esos 161 se dividió entre 5 y dio 32. Ah, ok. Listo, gracias. Listo, pasemos entonces a la hoja de estados. Estados. Esto es como un cuadro de resumen. Entonces, permítanme. Aquí se aplican la función sumar puntos sí y contar puntos sí. Lo que necesitamos responder es en este cuadro de resumen, ¿cuántos son del estado noreste? Es decir, la región noreste, ¿cuántos son? Es decir, ¿cuántos norestes hay registrado aquí de los estados de... Miren, tenemos noreste, noreste, norte, norte, oeste, centro. Yo necesito saber cuántas cantidades de noroeste hay, cuánto hay de norte y cuánto hay de centro y así sucesivamente. Esto se hace en menos de un minuto, ¿ya? Y es, aplicamos la fórmula contar puntos sí y decimos igual, le doy contar puntos sí, el rango va a ser todas las regiones, es decir, desde E14 hasta E15. Aquí vamos a aplicar algo que se llama referencias absolutas. Es decir, para cuando yo me desplace, este rango E14 y E45 no se pueda mover, nosotros simplemente entre la columna y la fila colocamos un signo peso, como lo muestro allí. Entre E y 14 puse el signo peso. Hacemos lo mismo entre E y 45. Acabo de seleccionar el rango, luego le digo punto y coma y puedo seleccionar el criterio o escribirlo. Para una mayor comodidad, simplemente selecciónelo aquí para que no tenga que escribirlo. G14, cierra paréntesis. Ahí, ¿qué está haciendo? Necesito que me cuente en este rango los que son de noroeste. Le doy enter y me dice que hay 4. Arrastro y ahí me dice el resto de los demás.
Ok, aquí tenemos las cantidades de las regiones y ahora necesitamos saber cuánto suma la superficie de las regiones que aquí representan, ¿sí? Por ejemplo, noreste tiene el estado de Baja California Norte y Baja California Sur y se deben de sumar todas las regiones que hacen parte de noreste, al igual que norte, centro, sur y así sucesivamente. Para ello aplicamos la función sumar puntos y esto nos dice así: igual sumar puntos y el primer rango es el que vamos a asociar con lo que hicimos ahorita, que es asociar, digamos, las regiones. Entonces yo selecciono en este caso el rango donde están todas las regiones y es repetir en este caso lo mismo, E14, E45 y le asignamos el signo peso en el medio para evitar que cuando nos desplacemos hacia abajo, esta fórmula se vea alterada. Este es el rango, todas las regiones. Ahora le voy a decir que me vaya a sumar, óigase bien, las que son de noreste o de acuerdo al criterio. Aquí le digo punto y coma, el criterio, voy a darle clic aquí en G14 para que él diga, voy a sumar las que sean de G14. Cuando arrastre, voy a sumar las que sean de norte. ¿Ok? Bueno, hasta aquí que llevamos. Llevamos el rango y el criterio. Luego del criterio debo seleccionar el rango suma, como lo pide acá. Le doy punto y coma y selecciono el rango suma de qué. Aquí dice superficie de la región. Entonces selecciono desde C14 hasta C45. Y también le aplico lo mismo, el signo peso en el medio, para cuando arrastre no se me vea afectado el rango. ¿Listo? Ahí cierro paréntesis, le doy enter y debe mostrarse el resultado. Le doy enter y me sale el siguiente resultado. Aquí ya en los totales aplico la función autosuma, que es sumar cuánto dio todo esto y también sumar cuánto dio toda la superficie de las regiones. Compare a ver si le da el mismo resultado. Pasemos entonces a la hoja de estado 2. Seguimos con esta parte que es de la densidad de la población, pues es una fórmula simple. Dice densidad de la población se va a dividir con el número de kilómetros cuadrados, ¿sí? Aquí lo dice. Determinar la densidad, vea, determinar la densidad de la población para cada estado en la columna amarilla. Densidad de población es igual a número de habitantes sobre superficie. Es una división sencilla y usted simplemente necesita decir igual, aquí número de habitantes, que en este caso es este, dividido sobre la superficie. Damos enter y ahí nos da y hacemos autorrelleno. Esa no tiene, digamos, mayor trascendencia. Pues pienso yo acá. Ahora vamos a hallar el estado de acuerdo a lo que dice. Dice, alta si la densidad de la población es mayor a 100 habitantes en kilómetros cuadrados. Baja si sale lo que dice, ¿sí o no? Que es la densidad de la población es menor a 15 habitantes de kilómetro cuadrado. Y media si la densidad de la población es mayor o igual a 15 habitantes. Es prácticamente, digamos, lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? Es lo que hemos estado haciendo. Entonces yo aquí en la celda F17 voy a aplicar la función sí junto con la amiga de la función y. Le digo igual si, abro paréntesis, y abro paréntesis, empiezo con la prueba lógica. ¿Sí? Y digo sí y lo que hay en E, fíjese bien, lo que hay en E17, si eso que está ahí es mayor, yo sé que alguien lo puede haber hecho diferente, si eso es mayor a qué, a 100, 100 que nos dice acá, si es mayor a 100 habitantes, entonces la densidad es alta. Entonces yo cierro aquí paréntesis, cierro aquí paréntesis, punto y coma, y entre comillas escribo alta.
La densidad va a ser alta. Punto y coma. Es más, eso hasta sabe cómo se puede hacer. Yo creo que alguno tuvo que haberlo hecho con algún sí. Alta. Vuelve y juega. Sí. Abro paréntesis y abro paréntesis. Lo que hay aquí en donde E17 es menor a 15. Cierro paréntesis, punto y coma, entonces va a ser, la densidad va a ser baja. Y lo contrario a todo eso, punto y coma, va a ser media. Listo. O sea que el primero da alto, el segundo, según esto, dice cuánto debe dar. Mayor a 15, ¿cuánto debe dar? Media. Media. Y ahí está. Ya el cuadro de resumen de superficie total, número de estados con superficie mayor a 50.000 y superficie total, lo hacemos lo mismo con la función contar puntos, ¿sí? No tiene mayor relevancia en este cuadro de resumen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, superficie total de la República Mexicana. Voy a hacer este y ya ustedes harían ya debieron de haber hecho el otro, ¿no? Voy a hacer este. Es una suma sencilla. Es una suma sencilla. Y es coger todos estos estados y sumarlos. Y nos da, perdón, voy a sumar yo allí. Sumar la superficie, que es todo lo que está en C17 hasta allá. Y da 1.967.138. ¿Sí? Y aquí el número de superficies, número de estados con superficie mayor a 50.000. No sé si es 50.000 o 50 kilómetros. Vamos a ver. Sí, 50.000. Tenemos 62.000. Ok. Aquí simplemente usted tiene que decir con el contar punto sí. Y decimos igual contar punto sí. Seleccionamos el rango que está acá. Es desde C17. Mírenlo. Hasta C48 punto y coma. Abrimos comillas. Decimos que si lo que hay aquí es mayor a qué, a 50.000, entonces colocamos aquí 50.000, cerramos comillas y cerramos paréntesis y damos enter. Dice que 19 estados tiene la superficie mayor a 50.000. Superficie total de los estados de los que tienen baja densidad de población. La densidad, ya saben, como lo dice aquí, miren, densidad de la población es esto que tenemos acá. Entonces, nos está pidiendo que sumemos los superficie total de los estados de lo que son de baja densidad. Entonces, yo le digo igual, le pongo aquí, le decimos igual, sumar puntos sí. Ojo el rango que es acá, el rango este, que para ver lo que son de densidad baja, que es desde F17, para hacer el filtro, ¿ok? Aquí entre comillas escribo baja, cierro comillas. Y luego solo se van a sumar las que pertenezcan a la densidad de la población baja, que es desde E17 hasta E48. Y cierro paréntesis. O sea, yo voy a buscar dentro de este rango donde está el alto, media, baja, las que son bajas, y la suma va a sumar solo las que sean las que se relacionen con baja. Y eso da 68. Superficie total de los estados de baja densidad, 68. O sea, sumando lo que se dice en baja, por ejemplo, 5,26, 12,90, 14,69, dice que da 68. Los ejercicios de ese libro estaban técnicamente, digamos, breve. Le damos, entonces pasemos a la de clima. La de clima prácticamente es casi similar a lo que hemos hecho en el anterior. O sea, que si usted hacía, por ejemplo, herencia, estado y estado 2, usted la de clima le era mucho más fácil.
Imagínense que inclusive ya la habíamos hecho con otro ejercicio. Miren, aquí tenemos, dice temperatura promedio de las 5 ciudades. Temperatura promedio. Eso está breve. ¿Qué función voy a utilizar yo allí? Función promedio es simplemente decir aquí en H19, decir igual, ¿cierto? Escribo la función promedio y selecciono todas las celdas que van desde C19 hasta G19 y cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí me dice el promedio de las 5 ciudades. Voy a dar enter y ahí está. Igual, si lo que hay en dónde, si lo que hay en dónde, aquí en temperatura, en TP, que es en H19, ¿cierto? Sí, señor, H19. Si lo que está en H19 es menor a 24, Sí, señor. ¿cierto? Cierro y entre 20, comillas es fresco. perdón, 24, punto y coma, entre comillas es fresco. Pero como también tenemos otra condición, se debe poner otro sí y otro y. Si lo menor de 24 da eso. Entonces aquí puedo colocar si es menor, si lo que hay en H19, vamos a decir lo mismo, debe dar lo mismo. H19 es menor a qué? A 26. Sí. Debe decir, voy a colocar menor o igual a Templado. 26. Menor o igual a 26. Debe decir punto y coma, entre comillas, templado. En caso contrario, ¿qué debe salir? Caluroso. Caluroso. El primero dice que da fresco. Vamos a ver. Fresco está menor de 24 y este es menos de 24. Este de acá debería dar templado. Vamos a ver. Si nos dio. O sea que con la fórmula con el I y el I y el sí se pueden combinar de varias maneras para resolver este tipo de problemas. Y de esta manera hemos resuelto todos los ejercicios de ese libro del taller combinado sí y I. Le voy a dar enter y ahí está.